Llegamos a nuestro último episodio en la serie de la escatología importa. En nuestro capítulo anterior estudiamos el lenguaje bíblico y repasamos las 3 reglas básicas a considerar a la hora de estudiar e interpretar los textos, que son que todas las escrituras apuntan a Cristo y los autores bíblicos transmitían un mensaje descifrable a su audiencia inmediata. Y por último, que debemos interpretar las escrituras a la luz de las mismas escrituras. Además, estudiamos el uso que los profetas daban a las imágenes y símbolos a la hora de describir la visitación divina para juicio, llamado lenguaje de deconstrucción cósmica, donde el uso de metáforas e hipérboles eran la norma literaria a modo poético. En esta quinta y última parte, estudiaremos el libro del Apocalipsis o la revelación que Jesús le diera a Juan. Es un hecho que el libro revela un juicio, pero ¿a quién y por qué? Es precisamente lo que exploraremos en este último episodio. Si aplicamos las reglas fundamentales de interpretación bíblica, muchas de ellas repasadas en nuestro segundo capítulo, y además tomamos en cuenta el lenguaje de juicio que el libro presenta, sin duda alguna podríamos casi asegurar que este fue escrito antes de la destrucción del templo, aunque esto se encuentre en contraposición a la tradición cristiana. Basándonos en la evidencia interna, es imposible concebir que de haber sido escrito después del año 70, Juan no mencionase el evento más catastrófico que la historia del pueblo de Israel haya registrado: la matanza de millones de judíos, la destrucción de su templo y prácticamente de todo su sistema religioso, hasta el día de hoy, tal y como lo profetizara el mismo Jesús. Si consideramos la fecha del año 95 como válida, basados en una única frase ambigua de Irineo, considero personalmente que estaríamos dando más crédito a evidencia externa al texto que a la interna, y mayor validez a la tradición que a la misma palabra. El mismo Irineo tenía muchísimas limitaciones, no solo lingüísticas, sino culturales, al ser criado y educado en un contexto greco-romano. Si bien es cierto, muchos de los considerados primeros padres de la fe dan crédito a la data de Irineo, tales como Clemente de Alejandría, Tertuliano, Orígenes, Eusebio, entre otros, también encontramos referencias en superposiciones escritas en Nuevos Testamentos siriacos del siglo VI que datan la revelación de Juan entre el año 63 y 68 después de Cristo. Aretas, en el siglo IX, es otro comentador bíblico que data el libro para el 65 después de Cristo, antes de la destrucción del templo. Debemos recordar que sin importar cuán importantes hayan sido los aportes de los primeros llamados padres de la fe, ninguno de ellos es infalible y su palabra no es inspiración divina, por lo que su testimonio debe ser puesto a prueba, así como el nuestro. Es una realidad que hoy día contamos con mucho más herramientas para estudiar, analizar y comparar textos, además que nuestra comprensión de la idiosincrasia bíblica ha aumentado considerablemente. El doctor Kenneth Gentry es uno de los más respetados proponentes que el libro del Apocalipsis fue escrito antes de la destrucción del templo y la caída de Jerusalén, ya que, según él, la evidencia en el texto presenta la revelación del acta de divorcio de Dios con su infiel Israel, para dar lugar a la verdadera novia, la Iglesia, su congregación, y lo expone magistralmente en su libro Before Jerusalem Fell. Gentry, como muchos otros, proponen que la revelación de Cristo a Juan es la apertura de la profecía sellada por Daniel, que ahora es dada a conocer, ya que el tiempo del juicio a su pueblo ha llegado. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan,
que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis, capítulo 1, versículo del 1 al 3. A Daniel se le dijo que sellara la profecía, ya que era para mucho tiempo a futuro, 70 semanas, lo que representaba 490 años. A esto sumamos los 40 años que Jesús anunció a sus discípulos que harían falta para el juicio en Mateo 24. Esto nos lleva efectivamente al año 70, y así el tiempo llega. Ahora se le dice a Juan que no selle las palabras de esta profecía porque el tiempo está cerca. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Apocalipsis capítulo 22, versículo 10. El libro del Apocalipsis describe el juicio a la esposa infiel, Israel, y la ratificación del nuevo pacto, donde ahora todas las naciones están invitadas a las bodas con la nueva novia, la iglesia. Pero iniciemos de lleno con nuestro estudio. El libro de la Revelación es uno de los más complejos debido a la distancia, no solo en el tiempo, sino en la forma de escritura de su autor, ya que para el lector moderno son extrañas e incomprensibles, por lo que lamentablemente ha sido universalmente mal entendido o mal interpretado. Dicho esto, no pretendo resolver sus misterios o controversia que durante centurias ha encendido la imaginación de miles de autores y provocado el terror a millones de personas con respecto al fin del mundo. Tampoco quiero añadir a la plétora de estudios al respecto. Reconozco que la riqueza literaria que él posee en muchos se encuentra fuera de nuestro alcance inmediato, aunque al tomar en cuenta algunas reglas interpretativas que ya anteriormente hemos repasado, podemos acercarnos a una interpretación más coherente y en línea con la expectativa bíblica. El siguiente estudio no trata de la tradición ni los comentarios acerca del libro, sino de la ciencia y el arte de la interpretación del texto, tal y como se nos presenta. Debido al volumen del libro, que consta de 22 capítulos, nos enfocaremos básicamente en 3 aspectos para tratar algunos asuntos clave que creo nos ayudarán a descifrar mucho de su contenido. Aprovecho así para invitarlos a buscar todos aquellos versículos que a falta de tiempo solo podré citarlos, para que así el estudio sea más enriquecedor para cada uno de ustedes. Estos 3 elementos claves en los cuales vamos a enfocarnos son la audiencia, el tiempo y el tema. Estos 3 puntos, que son la base de nuestro estudio, además comprenderán otros temas como la bestia, la gran ramera, el rollo, los 7 sellos, el anticristo, los 2 testigos, la sinopsis del Apocalipsis, el reino de Dios, los 1000 años, la nueva creación, ya no hay muerte y no hay templo. Iniciemos con nuestra audiencia. Debemos considerar la relevancia de su audiencia original para poder empezar a descifrar el mensaje. Juan se dirige a 7 iglesias específicas en Asia Menor. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Apocalipsis 1:4. Tanto Juan como la iglesia del primer siglo estaban sufriendo persecución, siendo afligidos no solo por el imperio, sino particular y especialmente por los mismos judíos, quienes veían en el cristianismo una amenaza a su estatus dentro del imperio, donde se les había dado ciertas concesiones con respecto a su culto y leyes. Así, estos últimos incitaban a las autoridades a deshacerse de los instigadores o alborotadores que predicaban a un rey distinto al César.
Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 1:9. Este es el motivo por el cual el libro da un gran énfasis a los que están siendo afligidos, aquellos testigos que por su fe sufren persecuciones y muerte. Los mártires, palabra que incidentalmente deriva del griego mártires o testigos. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Apocalipsis 6, del 9 al 11. El pasaje muestra las almas de los mártires pidiendo vindicación, pidiendo venganza, a lo que la respuesta es que esperen un poco de tiempo, ya que se debe completar el número de testigos que sufrirán de igual manera que ellos. Es en medio de esta cultura que daba honra al poder del César, quien demandaba culto a su persona, que las primeras iglesias debían no solo enfrentarse a dichas autoridades, sino que eran además entregados y perseguidos a muerte por los judíos, quienes habían dado su lealtad y honra a éste. Un principio que no debemos olvidar a la hora de estudiar la Biblia y considerar la historia para cotejarla es que los primeros en perseguir a la iglesia no fue el Imperio Romano, sino los judíos que rechazaban a Jesús como Mesías, quienes entregaban a sus propios hermanos, tal y como lo profetizaron las Escrituras y el mismo Jesús. En Miqueas 7 del 2 al 7, en Mateo 10 del 16 al 39, en Marcos 13:12 y Lucas 12 del 49 al 56. Ahora nos referiremos al tiempo. ¿Cuándo creía Juan que ocurrirían los eventos a los que hace referencia? Como mencionásemos en nuestro segundo episodio, los marcadores o indicadores de tiempo son muy importantes para poder establecer la cronología o la expectativa de los eventos a ocurrir. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Apocalipsis 1:1. La revelación. Este término es el griego apocalipsis, de donde se deriva el nombre del libro, y cuyo significado en el más amplio contexto implica revelar, descubrir, abrir algo para ser descubierto o entendido. Esta revelación es para manifestar, lo que implica mostrar, contrario a ocultar, y va dirigida a sus siervos, aquellos testigos de Cristo, las cosas que deben suceder pronto. Es evidente que son cosas que ellos van a entender y experimentar. No escribe de eventos inciertos u ocultos para su audiencia, tales como Rusia, Irán, un tercer templo, el anticristo, helicópteros Apache, tanques, bombas nucleares, microchips implantados en la piel. Todas estas cosas que el libro no menciona ni alude para nada. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. Bienaventurado o dichoso el que lee y oye para guardar, o sea, tomar en cuenta, poner en consideración, porque el tiempo está cerca. Ellos deben estar preparados para lo que viene. Las palabras que el autor utiliza les informa de eventos por ocurrir en el horizonte inmediato,
como dijera el académico y teólogo Douglas Wilson, es como escuchar un tren de carga que se acerca y casi se tiene encima. Así las cosas, es difícil imaginar que su audiencia inmediata, aquellos que están sufriendo aflicción y persecuciones, entendieran estos eventos como cosas a suceder miles de años en el futuro. No tendría ningún sentido para ellos y definitivamente tampoco traería el ánimo o consuelo que el autor pretende transmitir al revelarles el juicio a los infieles. Lo que nos lleva a una pregunta de suma importancia. ¿Cuál sería su expectativa? Esto quizás sea lo más importante para poder entender el libro de la Revelación. Juan expresamente deja claro en los primeros 3 versículos del libro que los eventos a describir ocurrirían pronto. De ahí la urgencia de comunicar esto a sus hermanos. Pronto. Pronto es la palabra griega tacos, que significa rápido, veloz, prontitud, sin demora, en poco tiempo. Dicho sea de paso, de este término deriva la palabra tacómetro. Y también utiliza la palabra cerca. Egis, que significa cercanía, a mano, próximo. ¿Cómo entenderían ellos estas palabras? El autor es tan enfático que él quiere dejar claro la inmediatez de los eventos utilizando dichas palabras en los lugares más estratégicos posibles. En la introducción del libro, al inicio, para preparar a la audiencia, así como al final del mismo, como si quisiera recordarles la urgencia de lo que acontecerá. Apocalipsis 1:1 y 3 y Apocalipsis 22, 6 y 10. El drama del libro se encierra entre estas declaraciones que dan el marco de referencia de tiempo. A diferencia de la orden dada a Daniel, a quien se le pidió sellar la visión, ya que el tiempo era para muchos días, ahora a Juan se le instruye lo contrario. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Otras instancias en el libro donde encontramos marcadores de tiempo son Apocalipsis 1:1 y 3, 3:11, 6:11, 10:6, 22:6 y 7, 12 y 20. El libro en sí está lleno de alusiones a la inminente proximidad de los eventos descritos. Juan escribe acerca de la expectativa de juicio. En Apocalipsis 2:5, 16 y 25, 3, 3:11, 22:10, 18 y 19. Habiendo establecido el tiempo y urgencia del libro, exploraremos también cuál es ese mensaje tan urgente, lo que nos lleva al tercer punto, el tema. ¿Cuál es el mensaje que quiere transmitir a su audiencia? Para determinar el tema de un escrito, no tenemos que hacer uso de nuestra creatividad ni imaginación, sino ver lo que el mismo autor quiere darnos a entender de cuál es su tema central. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Apocalipsis 1:7. Se anuncia la venida de Jesús y nótese el lenguaje utilizado. Viene en las nubes. Si aplicamos nuestros filtros doctrinales, inmediatamente veríamos este versículo como la segunda venida o su regreso prometido. Sin embargo, Juan utiliza el lenguaje que sus contemporáneos entenderían. Ellos, acostumbrados a escuchar las escrituras, se encuentran familiarizados con los términos utilizados por los profetas al describir la visitación divina para juicio, como ya lo hemos visto en nuestro capítulo anterior. Ellos están acostumbrados a este lenguaje apocalíptico o revelatorio que hace una descripción poética y no una narrativa de los hechos. En otras palabras, Juan les anuncia que vendrá un juicio
que anulará el viejo pacto para dar lugar al nuevo. Y fue justamente lo que ocurrió en el año 70, donde Dios utiliza al ejército romano para juzgar a Israel. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hebreos 8:13. Este era el plan y la promesa original de Dios, su pacto con Abraham, donde a través de su simiente todas las familias de la tierra vendrían a ser parte del pueblo de Dios, la gran familia de la fe. Este es precisamente el misterio oculto desde el inicio de los tiempos. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. 1 Corintios 2, 7 y 8. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 1, del 24 al 27. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Romanos 16, del 25 al 27. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Efesios 3, del 1 al 6. ¿Cómo podemos asegurar que esta venida es el juicio a Israel y no su segunda venida, el retorno definitivo? Además del lenguaje, el contexto en el que se encuentra. Juan está anunciando la inmediatez de un acontecimiento, algo que ocurrirá pronto, cerca, y unas pocas palabras después, cuando nos va a indicar de qué se trata, él nos presenta su venida como el tema central. Así las cosas, era una visitación divina pronta a ocurrir, no en un futuro distante. Ellos, familiarizados con las descripciones poéticas dadas por los profetas acerca de los juicios de Dios, entenderían que ahora Dios utiliza el mismo lenguaje para juzgar a su pueblo infiel. Comparemos el lenguaje en estos dos pasajes. Profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Isaías 19, 1. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Apocalipsis 1:7. Jesús mismo anunció el juicio a Israel
para entregar su viñedo a otros labradores, y las mismas autoridades religiosas, aquellos que le traspasaron, entendieron el mensaje. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: Este es el heredero, venid, matémosle, y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Mateo 21, del 38 al 45. Otro elemento es la causa específica que encontramos en Apocalipsis 1:7, en las palabras "y los que le traspasaron". Ahora bien, ¿quiénes le traspasaron? Pero ellos gritaron: ¡Fuera, fuera, crucifícale! Pilato les dijo: ¿A vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: No tenemos más rey que César. Juan 19:15. Y respondiendo todo el pueblo dijo: Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mateo 27:25. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Hechos 2:23. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. Hechos 5:30. Los que le traspasaron. Aquellos que consintieron en su muerte. Las autoridades religiosas, juntamente con el sumo sacerdote, conforme a las palabras del mismo Jesús, quien les anunció el juicio. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: Tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Mateo 26, 63, 64. En Apocalipsis 1:7 habla de los linajes de la tierra, cuya traducción precisa es las tribus de la tierra, como lo refleja también el Evangelio de Mateo, cuando Jesús les anuncia este juicio utilizando el mismo lenguaje. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mateo 24:30. Los linajes o tribus hacen referencia a las 12 tribus, a los israelitas, y la tierra hace referencia a Israel, su territorio. Todos los habitantes de Judea lamentarán el juicio a causa de él. La palabra tierra evidentemente no trata del planeta, ya que este concepto no se conocía en la época. Esta es la palabra griega ge, que significa territorio, lugar geográfico específico o terreno. Esto le causaba dolor a Jesús, quien lo manifestó cuando aún caminaba entre ellos. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán,
y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Lucas 19, 41 al 44. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Lucas 21, 20 al 22. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Lucas 23, del 28 al 31. Habiendo establecido la audiencia, la expectativa de tiempo y su tema, tenemos una visión más comprensiva del drama. Ahora identificaremos algunas de las personificaciones y simbolismos contenidos en él. Nos enfocaremos en dos de los protagonistas o personajes principales de este drama y de cómo se desarrollan en el fluir de la narrativa. Ambos son presentados como malévolos, pero contrario a lo que la mayoría de personas podría imaginar, ninguno tiene nada que ver con el término utilizado en otras instancias como anticristo. Estos protagonistas son la bestia y la gran ramera. ¿Quiénes son y o a qué representan? El término bestia puede ser utilizado de distintas formas. Puede hacer referencia a un animal, o bien, conforme al simbolismo bíblico, una bestia representa un reino o un rey, aquella cabeza del reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Daniel 7:23. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Daniel 7:17. Así las cosas, una bestia puede representar un reino o un rey. Sin embargo, cuando la narrativa presenta una bestia en conjunto con sus cuernos, la bestia hace referencia al reino y los cuernos a los reyes de ese mismo reino o bestia. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Daniel 7:24. Con esto en mente, analicemos estos personajes que el Apocalipsis nos presenta. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Apocalipsis 13:1. El pasaje nos describe 7 cabezas que, conforme al mismo texto bíblico, estas representarían 7 colinas o montañas. Veamos. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Roma ha sido universalmente conocida como la ciudad sobre las 7 colinas o montes. Estos son el Aventino, Capitolino, Celio, Esquilino, Palatino, Quirinal y el Viminal. Esta es una clara referencia e identificación geográfica de la identidad de esta bestia, que es Roma como imperio. Esto para la mente que tenga sabiduría. La bestia viene o sube del mar, que tiene mucho sentido, ya que desde la perspectiva geográfica de Judea, el imperio viene del otro lado del Mediterráneo, o cruzándolo. Las coronas representan su poder político, ya que Roma era el imperio dominante de todo el mundo conocido en la época.
Juan describe eventos que ocurrirán pronto y uno de los protagonistas es esta bestia que sube del mar que claramente a oídos de su audiencia inmediata sería reconocible. Sin embargo, el autor será ahora más específico al mencionar la bestia, haciendo referencia a la cabeza del imperio, al emperador e incluso nos da los elementos necesarios para identificarlo. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Apocalipsis 17, 9 al 10. Son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es. Aquí Juan nos está identificando cuál es el emperador del momento. Consideremos las primeras, 10 cabezas del imperio para identificar quién es la sexta, que sería el emperador en tiempos que Juan está escribiendo el Apocalipsis. El primer emperador fue Julio César, en el poder por 5 años. El segundo fue Augusto, por 41 años. El tercero Tiberio, por 23 años. El cuarto, Cayo o Calígula, por 4 años. Le sucedió luego Claudio, por 13 años. Y el sexto, en tiempos de Juan, es Nerón, quien estuvo 13 años en el poder. El siguiente debía estar poco tiempo y efectivamente el séptimo es Galba, que estuvo solo 6 meses, seguido de Otón por 3 meses y Vitelio por 8 meses, para que finalmente viniera Vespasiano, quien durase 10 años. Así las cosas, Nerón es el emperador en el tiempo que Juan está escribiendo. Además, nos lo identifica por nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Apocalipsis 13, del 16 al 18. Aquí el autor nos da pistas adicionales para confirmar la identidad de esta bestia y lo hace utilizando el sistema de numerología hebreo más conocido como gematria. Para entender esto debemos recordar que los sistemas numéricos de la época no eran los sistemas numéricos utilizados hoy en día por nosotros, el sistema arábigo, sino que cada alfabeto asignaba un valor numérico a sus letras, como lo vemos expresado en el alfabeto romano y el griego. En este caso es el hebreo. Los manuscritos griegos nos muestran claramente el número 666, hexakosioi hexaconta hex. Aplicando la gematria hebrea al nombre Nerón César, como se escribiría en hebreo de la época, nos da precisamente ese mismo número. Nerón Kaiser, aplicando la gematria, tenemos Resh para un valor de 200, Samech para 60, Kaf para 100, Nun 50, Vav 6, Resh 200, Nun 50, para un total de 666. Sin embargo, encontramos otros manuscritos como el Codex Ephraimi Rescriptus, y más recientemente, el más antiguo hasta hoy, el Papyrus 115, descubierto en 2017 por la Universidad de Oxford, cuyo número para describir a la bestia es 616, hexacosioi decahex. Esto tiene sentido ya que los escribas que copiaban el libro querrían que la audiencia tuviera certeza absoluta de la identidad del personaje. No solo la acostumbrada al griego, sino también aquellos que asociarían el nombre en su forma latina, por lo que la variante en el número refleja la forma como éste aparecería en algunas monedas o escritos oficiales del imperio, y de igual forma refleja el mismo nombre. Nerón Kaiser, Resh para un valor de 200, Samech 60, Kaf 100, Vav 6, Resh 200, Nun 50, para un valor de 616. Esta forma de referirse al César con valores numéricos utilizando la gematria era ampliamente utilizado sobre todo
cuando de criticarlo se trataba. Nerón es un personaje particular debido a la amplísima evidencia histórica que lo retrata coincidentemente como un hombre bestial. No en vano, debido a esa reputación y carácter irracional, se le apodó la bestia. Él se hizo llamar Dios y demandaba adoración para sí. Su ego y desmedida ambición lo llevó a cometer los más abominables actos, incluso para con su propia familia, cosas que no viene al caso comentarlas en este estudio, pero que es interesante revisar para aquel que esté interesado. Si recordamos un poco de historia, Nerón pretendía renovar la arquitectura de Roma con edificios majestuosos dedicados a su grandeza, por lo que prendió fuego a la ciudad en el famoso incendio de Roma. Esto le significó un malestar ciudadano, ya que conociendo su temperamento inestable sospechaban que él habría destruido la ciudad para cumplir sus caprichos, a lo que Nerón reaccionó rápidamente culpando a los cristianos. Así se convierte en el primer César en iniciar una persecución imperial contra la iglesia. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Apocalipsis 13:5. Resulta que este indicador de tiempo es importante, ya que Nerón comienza la persecución imperial en noviembre del 64 después de Cristo, y él muere en junio del 68 después de Cristo, prácticamente el tiempo anunciado en el libro del Apocalipsis. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Apocalipsis 13:7. En las monedas acuñadas por él se le anunciaba como Dios, que en el contexto significaría Señor o dueño, y quien no aceptara su autoridad debía morir por decapitación. Todo esto lo vemos reflejado en los escritos de Tácito, Historias de Roma. Precisamente su inestabilidad mental provoca la revuelta que terminaría en guerra civil y el imperio comenzaría una aparente debacle, donde el mismo Nerón terminaría suicidándose ante la inminente rebelión de las provincias, cuyos generales llegarían a Roma a luchar por el poder. Quien sucede a Nerón en el trono es Galba, que debido a la situación turbulenta y caótica del imperio es asesinado tras únicamente 6 meses en el poder, dando lugar a Otón. Tras 3 meses, se suicida antes de volver a enfrentar a Vitelio, quien ya le había causado gran daño en batalla. Posteriormente, Vitelio, al igual que Galba, sería asesinado. Todos estos acontecimientos eran vistos como la muerte del imperio, y así lo expresa el historiador Tácito. Esta era la precaria condición del Estado romano con Galba, lo que significaría el último año para él y para el imperio, el fin. Tácito, Historia de Roma 1:11. Toda esta revuelta y caos se dio en un corto periodo de tiempo, entre el año 68 después de Cristo y 69 después de Cristo, al que se le conoce como el año de los 4 emperadores. Consideremos el siguiente versículo que describe esta misma situación imperial. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Apocalipsis 13:3. Aparte de las múltiples leyendas de la época con respecto a la resurrección de Nerón, las cuales obviamente son puras tonterías, sí es un hecho comprobado que históricamente la toma de Vespasiano fue vista como la resurrección del imperio, ya que regresaría la estabilidad al mismo. Incluso el historiador y biógrafo Seutonio escribe: el imperio durante algún tiempo ha experimentado una decaída, siendo arrastrado por la usurpación y muertes violentas de los últimos 3 emperadores. Finalmente ha caído en manos de la familia Flaviana, quienes han traído estabilidad al Estado. Evidentemente esto sería visto como una resurrección de la bestia, el Imperio Romano, para todo contemporáneo. Incluso Flavio Josefo, con respecto a esta situación, escribe:
Sobre la confirmación de la completa gobernanza de Vespasiano ya establecida y la inesperada liberación de los asuntos romanos de la ruina, Flavio Josefo, La Guerra de los Judíos, 4:11-5. La bestia es bien identificada como el imperio o su cabeza, el emperador. Ahora estudiemos a la gran ramera. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Apocalipsis 17, 3-6. Esta mujer está sentada o descansa sobre la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. En otras palabras, Roma o el imperio. La bestia es quien guía a la mujer, lo que nos hace pensar que es una alusión a una nación o ciudad que descansa o es llevada por la autoridad de la bestia, a lo cual argumentaremos que se trata de Jerusalén y sus autoridades, tanto políticas como religiosas. Para nadie es un secreto que el imperio controlaba Judea a través del reinado idumeo bajo la familia de Herodes, quien a su vez dominaba los asuntos religiosos al establecer por su cuenta al sumo sacerdote y favorecía a los miembros del Sanedrín fieles a la soberanía imperial. Tenemos sobrada evidencia bíblica de la lealtad de las autoridades en Jerusalén para con Roma. Consideremos el siguiente texto. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Juan 19:12. Los judíos descansaban en el sistema judicial imperial, mismo que utilizaron para ejecutar a su Mesías injustamente, aun cuando el mismo gobernador romano procuraba liberarle. Pero ellos gritaron: ¡fuera, fuera! ¡Crucifícale! Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Juan 19:15. Los principales sacerdotes habían entregado su lealtad al César, la bestia. Los judíos, movidos a celos, se aliaban a la autoridad imperial no solo para matar a su Mesías, sino para perseguir a sus seguidores. Entonces, los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Hechos 17, del 5-7. Continuemos con la visión de la ramera de Apocalipsis 17. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. El vestido y los adornos de la mujer representan los colores de las vestimentas sacerdotales, así como la decoración majestuosa del templo. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido de obra primorosa. Éxodo 28, 5 y 6. Retomemos Apocalipsis 17. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. La mujer tiene un nombre escrito en su frente, un misterio:
Babilonia. Este pasaje es paralelo a otro que también encontramos en Apocalipsis 14, que hace la misma referencia. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 14, 8. La mujer es la gran ciudad y se relaciona con Babilonia. ¿Habrá otro antecedente bíblico que nos ayude a resolver cuál es esta gran ciudad? La respuesta es sí. Y lo más interesante es que al aplicar la regla interpretativa de la primera mención, la gran ciudad hace referencia a Jerusalén en contexto de su corrupción. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Apocalipsis 11, 8. En este pasaje el autor hace referencia a la gran ciudad, que en sentido espiritual es Sodoma y Egipto, dando a entender su corrupción y pecado. Y finalmente nos revela qué ciudad es, donde también nuestro Señor fue crucificado. Jerusalén. Jerusalén, que debió haber sido santa, apartada para el Señor, siendo representada por el sacerdocio, quien debía su lealtad al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, llevando su nombre en su frente como lo encontramos expresado en el Éxodo. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra. Por la parte delantera de la mitra estará, y estará sobre la frente de Aarón. Y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante de Jehová. Éxodo 28, 36 al 38. Si recordamos la mención que hicimos del lenguaje profético, Dios había desposado a Israel en el Sinaí, por lo que esto implicaba un pacto de fidelidad. De este concepto se desprende todo este lenguaje, haciendo eco de los profetas y las profecías que anunciaban lo porvenir a la infiel Jerusalén, ahora convertida en Sodoma, Egipto y Babilonia, la suma de todas aquellas naciones paganas. En lugar de llevar el sello de su Dios en su frente y su lealtad atada a su mano derecha, ha decidido fornicar con los reyes de la tierra. Así lo retrata el profeta Oseas. Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro, y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó. La que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo, y todas sus festividades, y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo: mi salario son salario que me han dado mis amantes. Y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo, y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales, y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová. Oseas 2, del 2 al 13. Pero también Jeremías se refiere de esta manera.
Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Jeremías 3:8. Continuemos con Apocalipsis 17, ahora el versículo 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. La gran ramera embriagada con la sangre de los santos, razón por la cual recibirá el mismo pago. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Apocalipsis 18:24. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Apocalipsis 16:6. Estos pasajes y esta sentencia hacen eco de las mismas palabras de Jesús para con ellos. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Mateo 23, del 34 al 38. Juan mismo profetiza que la bestia se volvería contra la ramera y la destruiría, exactamente lo que ocurrió en el año 70 después de Cristo. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Apocalipsis 17:16. Juan es un experto que hace uso extraordinario del paralelismo literario para comparar y contrastar a la ramera con la novia casta. El propósito es anunciar el divorcio de la Jerusalén apóstata, la ramera que ha dado su lealtad a la bestia, que se ha embriagado con la sangre de los santos y rechazado las fiestas de boda. El antiguo pacto es ahora renovado con el remanente fiel, juntamente con todo aquel que ha creído en la palabra y el llamado de Dios a la boda de su Hijo, su nuevo pacto con la nueva Jerusalén, la que desciende del cielo vestida de blanco, limpia y pura para su marido. El apóstol Pablo utiliza la alegoría de Sara y Agar para enfatizar la diferencia entre la Jerusalén terrenal, Agar, que produce hijos para esclavitud, y la espiritual, Sara, la de la promesa, en Gálatas 4, del 21 al 31. Juan, haciendo uso del paralelismo literario, introduce a ambas utilizando los mismos elementos descriptivos para hacer una comparación y contraste entre ellas. Veamos el caso de la ramera. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Apocalipsis 17:1. Ahora el caso de la novia. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Apocalipsis 21:9. La ramera se describe en el desierto, lo que para el contexto hebreo significa muerte, desolación, esterilidad. En lenguaje profético, el desierto es la habitación de los demonios. Las bestias y chacales, como lo estudiamos en nuestro capítulo anterior. De hecho, la ramera monta una bestia. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia,
escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Apocalipsis 17:3. La novia se describe en un monte alto, que en el contexto hebreo es la habitación de Dios, y el versículo lo enfatiza viéndola descender del cielo con la gloria de Dios. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Apocalipsis 21, 10 y 11. Nótese que el autor utiliza el mismo lenguaje para hacer una comparación y contraste entre ambas. En la revelación, el ángel lleva a Juan en direcciones opuestas. En un caso, al desierto, la muerte, y en el otro, una montaña alta, la habitación de Dios y su gloria, la vida eterna. De ahí, el hecho que Juan utiliza nomenclatura despectiva al referirse a la Jerusalén terrenal, utilizando nombres paganos para describirla, como Sodoma, Egipto o Babilonia, en Apocalipsis 11:8 y 17:5. Además del paralelismo literario, también encontramos un paralelismo tipológico entre Jeremías y Juan, siendo que Jeremías fuera el profeta que anunciase la destrucción de Jerusalén y su primer templo por el adulterio y las fornicaciones de su pueblo. Ahora Juan, al igual que Jeremías, anunciaría la destrucción de Jerusalén y su segundo templo, la destrucción definitiva por haber hallado Dios enfermedad en su casa una segunda vez. El juicio resultante lo encontramos incluso determinado en las leyes del mismo Israel, en Levítico 14 del 34 al 45. Por lo tanto, no es casualidad que mucho del lenguaje que Juan utiliza es un reflejo o paralelo al lenguaje de Jeremías. El Apocalipsis tiene un alto énfasis judicial, de ahí su lenguaje e imágenes. De hecho, el drama es descrito desde la perspectiva de una corte en juicio. Inicia con Dios sentado en su trono, en Apocalipsis 4:2, y a partir de ahí se desarrolla la narrativa. La palabra trono aparece en 18 de los 22 capítulos del libro, prácticamente en todos. De las 62 veces que encontramos la palabra en el Nuevo Testamento, 47 de estas se encuentran solo en Apocalipsis. Otras palabras que aparecen frecuentemente en el libro son juicio, ira, testigos, y todas ellas como parte del lenguaje judicial. Ahora exploraremos el rollo. El juicio inicia con la presentación de un rollo o libro, escrito por dentro y por fuera. Este tiene 7 sellos que nadie puede abrir. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Apocalipsis 5, del 1 al 3. Este es lenguaje de pacto. Cuando se hacía un pacto, ya fuera entre personas, tribus o naciones, se escribían las condiciones del mismo en un rollo, por dentro y por fuera. Y cada parte tendría una copia del pacto, o en términos modernos, el contrato. Las partes se denominaban como el soberano o señor, aquel que tenía preeminencia en el pacto, y el vasallo o siervo, aquel de rango o posición inferior en el mismo. Si el pacto era violado, el señor, aquel de mayor rango, abriría el sello del rollo ante los testigos del pacto para ejecutar la penalización establecida en el mismo. El pacto o contrato de matrimonio entre Dios e Israel fue escrito en tablas de piedra que conocemos como los mandamientos. Sin embargo, también se escribirían las penalizaciones o castigo por violar, incumplir, abandonar o romper el pacto. Esta es la imagen que encontramos en el versículo. Únicamente el soberano o señor del pacto tiene autoridad para quitar los sellos y así ejecutar el castigo por la violación del mismo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores.
He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Apocalipsis 5:5. Al desatar los sellos, esto implicaría el acta de divorcio que daría lugar al nuevo pacto donde el reino se entregaría al remanente fiel y a las naciones, la nueva Jerusalén. Ahora los testigos fieles del pacto, todo aquel que espera la vindicación del mismo, celebra que ha llegado el día de la justicia. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 5, 9 y 10. Este rollo es presentado desde el trono y el Cordero es digno de desatar sus sellos. Estos traen el castigo a los violadores del mismo, a la esposa infiel, para dar luego al nuevo pacto con la nueva novia vestida de blanco. Y este es el mensaje a proclamar, que Dios ahora invita a todas las naciones a las bodas del Cordero, su Hijo, el nuevo matrimonio. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Apocalipsis 10:9. Comer el libro no significa literalmente alimentarse de él o usarlo como comida, sino que implica ser parte de él, aceptarlo. Al ser partícipe de él y aceptarlo, será dulce a la boca, que significa son buenas noticias para todas las naciones. Sin embargo, amargará el vientre, las entrañas, al pensar que la violadora del pacto Jerusalén será destruida. Juan se toma del mismo lenguaje que los profetas utilizaran en la primera instancia, donde Dios trajo juicio a Jerusalén por su infidelidad. Leamos las palabras de Ezequiel. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo, y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Ezequiel 2, 9 al 10 y 3 del 1 al 3. Estos paralelismos se deben a que el autor quiere que su audiencia comprenda el contexto del mensaje, que sus palabras hacen eco a las palabras de los profetas que anunciaron los mismos juicios. Los 7 sellos. Los 7 sellos en el rollo son interesantes, ya que pareciera que hacen alusión al castigo por violar el pacto que encontramos 4 veces en el libro de Levítico. No es casualidad que se hable de sellos, trompetas, copas o juicios. Pero leamos lo que el libro de Levítico tiene que decirnos. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Levítico 26:18. Si anduviereis conmigo en oposición y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Levítico 26:21. Y otra vez más. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Levítico 26, 23 y 24. Y una 4ª vez. Si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Levítico 26, 27 y 28.
Ahora aclararemos el término anticristo. Anticristo. Este no es sinónimo de bestia y, dicho sea de paso, no aparece en ninguna instancia en el libro del Apocalipsis. Este supuesto personaje ha sido motivo de innumerables especulaciones y espectaculares fábulas que lamentablemente continúan siendo populares en algunos círculos cristianos hasta el día de hoy. A pesar de haber cantidad de libros que abordan el tema, prácticamente ninguno define el término de forma bíblica y probablemente usted haga lo mismo. Quizás usted pensaría en el significado del término como algo así: anticristo es alguien que está en contra de Cristo. Este método simplista de interpretación no nos ayuda mucho al tratar de definir no solo el significado bíblico, sino el uso particular de la palabra en la narrativa del texto. Definamos el término bíblicamente y acudamos a la misma Biblia para obtener su significado. El apóstol Juan lo hace por nosotros. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Segunda de Juan 1:7. El anticristo no es simplemente alguien en contra de Cristo, sino algo más específico, alguien que no confiesa o reconoce que Jesús ha venido en carne. Considerando esto y tomando en cuenta el contexto bíblico, ¿quién o quiénes en el tiempo de Juan no creían que Jesús, Dios hecho carne, había venido? La respuesta es evidente: los judíos, en especial las autoridades religiosas, quienes una y otra vez trataron no solo de apedrear a Jesús por declarar ser el Hijo de Dios, sino aún por equipararse con Dios. Ellos rechazaron sus declaraciones, por lo tanto, lo rechazaron a él y, haciendo esto, rechazaban el mismísimo testimonio de Dios. Todo el argumento en los escritos de Juan es que Jesús es Dios. Él es la palabra hecha carne, y este es el tema no solo de su evangelio, sino de sus cartas y el Apocalipsis. Jesús es la palabra hecha carne. Quien niegue esto es anticristo. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Primera de Juan 2, del 18 al 22. Juan reconoce que es el último tiempo porque han salido muchos anticristos. Esto es, muchos de sus conciudadanos judíos. Al decir la frase, salieron de nosotros. Todos ellos negaban que Jesús era el Mesías, el Cristo. Así queda claro que no por ser judíos serían necesariamente parte de la familia de Dios. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, ¿la promesa de salvación a la descendencia de Abraham falló? No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Romanos 9, 6 y 7. El término anticristo no hace referencia a una entidad política, sino religiosa. La autoridad religiosa de Israel dio la espalda a su Mesías, rechazó a la palabra hecha carne, por lo que bajo estándares bíblicos serían llamados anticristos. Los dos
testigos. Apocalipsis 11, del 3 al 13. El pasaje de los dos testigos es un texto parentésico que nos informa la razón por la cual Jerusalén o la Israel infiel debe sufrir durante 42 meses. Y es que 42 meses o 3 años y medio es el tiempo que dura el ministerio de estos testigos dando testimonio al pueblo de Israel. Pero, ¿quiénes son o es estos testigos? A ellos se les describe con el mismo poder que tuviesen Moisés y Elías, por lo que es ampliamente reconocido por estudiosos y comentaristas bíblicos que estos testigos los representan. Tanto Moisés como Elías representan la ley y los profetas. En el contexto hebreo, la ley y los profetas comprenden la totalidad de las escrituras o la palabra de Dios, más conocida como Tanaj. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Jesús enfatizó que la ley y los profetas hablaban de él, por lo que rechazarlo implicaría rechazar la misma palabra de Dios. De hecho, ellos lo rechazaron el testimonio de los dos testigos. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos. Lucas 16, 29 al 31. Los dos testigos representan la palabra de Dios hecha carne. En otras palabras, los dos testigos son el mismo Jesús. Todos los elementos que Juan describe apuntan a Cristo. Veamos. El tiempo de su ministerio, 1260 días. El ministerio de Cristo, 3 años y medio, equivalente a 1260 días. Los dos olivos. Estos hacen alusión a Zacarías 4 del 11 al 14, donde los olivos delante de Dios representan a el sumo sacerdote y al rey. Jesús es el sumo sacerdote y rey. Jesús es el sumo sacerdote de todos y el rey de reyes. Sale fuego de su boca. Este es el lenguaje para describir a un profeta que habla la palabra de Dios. Y lo encontramos en Jeremías 5:14, Salmo 18:8, Job 41, 19, 20, entre otros. Si alguno quiere dañarlos, debe morir él de la misma manera. Flavio Josefo describe que en el sitio de Roma a Jerusalén, en el 70 después de Cristo, las afueras de Jerusalén parecía un bosque de cruces. Los moradores de la tierra se alegrarán por la muerte de estos testigos. Este es un detalle interesante, ya que en el manuscrito original, el versículo 9 describe su muerte no en plural, sino en singular, lo que es una clara alusión a que estos personajes se refieren a una sola persona. El mismo Jesús dijo a sus discípulos que esto ocurriría cuando él muriera. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Juan 16:20. Al tercer día resucitan. Jesús resucitó al tercer día. Suben al cielo en una nube. Jesús asciende al cielo en una nube. Hubo un terremoto. Cuando Cristo muere, hubo un terremoto. No es extraño que Juan describa de esta forma a Cristo, ya que él mismo es quien se refiere a Jesús como la palabra hecha carne. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, en plenitud de gracia y de verdad. Juan 1:14. Ahora veamos una rápida sinopsis del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1. En este, Juan anuncia que el juicio de Dios sucederá pronto
y que el tiempo está cerca. En el capítulo 2 y 3, Juan escribe las cartas que el mismo Jesús dicta a 7 iglesias particulares en Asia. En ellas se alaban las cosas que se están haciendo bien y reprende las que se hacen mal, exhortándolas a corregir. De lo contrario, él mismo se encargaría de disolverlas, tal como ocurriría con la Jerusalén infiel. En los capítulos 4 y 5 se presenta a Dios sentado en su trono. Este tiene el decreto o carta de repudio o divorcio que solo el Cordero puede abrir. En Apocalipsis capítulos del 6 al 16 se desarrolla todo el drama del libro, la descripción de los juicios y del sufrimiento de los santos que serán vindicados por el mismo Cordero. El capítulo 16 termina con el último juicio o copa de la ira de Dios para con la adúltera. Su juicio final es coherente con la misma ley de Israel, donde todo adúltero debía morir apedreado. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Apocalipsis 16, 21. La imagen que Juan nos presenta es a Dios mismo apedreándoles desde el cielo. En el capítulo 17 se identifican a los personajes principales de la narrativa, la bestia y la ramera. Para el capítulo 18 se anuncia la caída de la Jerusalén infiel, la gran ramera, Babilonia, y se vuelve a hacer alusión de haber sido apedreada, su ejecución. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Apocalipsis 18, 21. En Apocalipsis capítulo 19, debido al juicio de la ramera, ahora hay alabanzas en el cielo. Han llegado las bodas del Cordero, quien, a propósito, trae sus ropas ensangrentadas por el juicio. En el capítulo del 20 al 22 se describe a los santos reinando con el Mesías, la novia pura que se reúne con su marido. Dios coloca su tabernáculo o habitación con los hombres para vivir eternamente con ellos. Una de las razones por las cuales la escatología se presta para mucha especulación es la cantidad de metáforas y simbolismo que los autores bíblicos utilizan al describirnos la revelación de Dios. Esto se presta para que el lector moderno asigne a dichos símbolos, figuras y metáforas el significado que mejor se adapte a su modo de interpretación. Al tomar en cuenta la idiosincrasia de los autores bíblicos y su audiencia, el texto cobra vida, es coherente y tiene sentido. Esto solo se logra aplicando horas de estudio, poniendo atención a los detalles y aplicando las reglas básicas que mencionamos al inicio de nuestros episodios. Ahora bien, el reino de Dios ha dado inicio. Esto no es sinónimo de la eternidad, y aquí es donde también se cometen algunos errores. La eternidad, desde la perspectiva bíblica, puede ser vista en términos espirituales o incluso físicos, y veremos estos conceptos a continuación. El reino de Dios. Por alguna razón pareciera que nos es sencillo reconocer las metáforas y analogías o figuras que la Biblia nos presenta en algunas instancias. Pero ¿por qué no reconocerlas en textos donde son evidentes? Aquí es donde hablaremos de los 1000 años o milenio, como popularmente se ha llamado. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 20, del 1 al 6.
Evidentemente esto es una visión. Juan nos lo confirma desde el inicio del capítulo con la palabra vi. Al ser una visión, esperaríamos que siga utilizando las analogías, metáforas y simbolismos acostumbrados. El mismo texto nos lo confirma al reportar un ángel bajando con una llave y encadenando al dragón, la serpiente antigua que Juan identifica con Satanás. Este es atado por 1000 años. Una vez atado, Juan reporta ver tronos y a los que se les dio capacidad de juzgar o reinar. Juan también hace mención de 2 resurrecciones. Incluso es enfático en que aquel que participa de la primera resurrección no sufrirá la segunda muerte. Ahora hablemos de estos 1000 años. 1000 es frecuentemente usado como un valor simbólico que representa no un número literal, sino una figura cuantitativa de gran alcance, enormidad, tamaño y perfección. Veamos algunos ejemplos de su uso en otras instancias. En Éxodo 26, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. En Deuteronomio, Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois y os bendiga, como os ha prometido. Deuteronomio 1:11. En los Salmos, porque mío es todo animal del bosque y el ganado sobre 1000 colinas. Salmo 50:10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Salmos 84:10. Y también lo encontramos en las cartas. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Segunda de Pedro 3:8. Es el mismo símbolo de enormidad y perfección expresado para con el número de la familia de Dios. Israel o Jacob y sus 12 tribus que conforman el pueblo de Dios. Este sería multiplicado enormemente en el nuevo pacto. Así las cosas, sería miles de veces mayor como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Ese es el concepto detrás de los 144,000. 1000 veces cada tribu representando las 12 tribus del nuevo pacto, la perfección de la enormidad del pueblo de Dios. 144,000. La figura numérica de 1000 es un símbolo de gran cantidad y en el contexto del versículo es un símbolo de una gran cantidad de tiempo o años, expresada como 1000 años. Se menciona a Satanás siendo atado. Este dragón siendo atado o restringido para permitir el avance del reino de Dios. Él no podrá engañar más a las naciones. Entre las características extraordinarias del ministerio de Cristo, una de las más obvias, aparte de hacer milagros, era expulsar demonios y reprender a las huestes espirituales de maldad. Jesús incluso anuncia que Él ataría al maligno para liberar a los esclavos bajo su dominio. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Mateo 12, 28 y 29. Este es un pasaje paralelo de Apocalipsis 21. Jesús ha encadenado o atado a Satanás para que ahora sus embajadores podamos saquear su casa, el mundo perdido, y anunciar el reino de Dios a todo hombre, anunciarles que Jesús los ha liberado. Retomemos el capítulo 20 de Apocalipsis, en esta ocasión el versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. El versículo habla que aquellos que tienen parte en la primera resurrección, no solo la segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que reinarán con él por mucho tiempo, 1000 años. Dejaremos el tema de la resurrección para más adelante y nos enfocaremos en el reinar. ¿Es este reinar presente o será futuro? El lenguaje de sacerdotes y reyes, o reinar, es presente, ya que las huestes espirituales de maldad han sido vencidas y Satanás atado. La misma palabra lo confirma.
y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 1:6. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Juan 12, 31 y 32. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2, 14 y 15. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hechos 26, 18. El reino ya ha iniciado. Es el presente que vivimos y Jesús lo anunció. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Marcos 1, 14 y 15. Él vino para redimirnos del poder del pecado y la muerte, despojando a los principados y potestades de maldad. Él vino a reinar. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Juan 18, 37. Eso era lo que predicaban los primeros discípulos a Jesús como rey, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Hechos 17, 7. Fuimos trasladados del reino o poder de las tinieblas al reino de Jesús, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:13. Apocalipsis 24 inicia describiendo tronos. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. El apóstol Pablo también los describe como nuestra realidad presente. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 2:6. Ahora aprovechemos para retomar este tema de la resurrección que el mismo Pablo menciona, ya que al parecer y conforme al versículo anterior ya hemos resucitado. ¿A qué se refiere esta resurrección? Esta es la primera resurrección, la espiritual. Nuestro espíritu o alma ha sido rescatado del poder de la muerte espiritual. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 20, 5 y 6. La primera resurrección corresponde a la salvación. El alma es resucitada para Cristo, rescatada del poder de la segunda muerte, la espiritual. Por eso en las Escrituras la salvación es vista como una resurrección. Veamos un par de ejemplos. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Efesios 2, 5 y 6. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Primera de Juan 3, 14. Así como hay una muerte física, hay una muerte espiritual. De igual manera, hay una resurrección espiritual y una resurrección física. Jesús mismo lo anunció al hablar de ambas resurrecciones. De cierto os digo,
El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Juan 5, 24 al 29. Así las cosas, los que hemos participado de la primera resurrección, reinaremos con él durante mucho tiempo, esperando su regreso y la segunda resurrección física. Si bien es cierto, y como hemos visto, el libro de la Revelación o Apocalipsis trata de la carta de divorcio de Dios con el Israel infiel, también nos ha presentado a la nueva novia, con la que ha sellado su nuevo pacto. Es así como se restaura la relación de Dios y el hombre, haciendo eco del Génesis, como era en un principio, lo que nos lleva al siguiente punto: la nueva creación. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Apocalipsis 21, 1 y 2. La nueva creación no se refiere necesariamente a una reestructuración física del cosmos, sino es lenguaje espiritual. La referencia a "y el mar ya no existía" es una alusión al caos, al desorden. Es la perspectiva como el mundo antiguo hacía referencia a estos elementos, y lo vimos en nuestro segundo y tercer episodio. Una vez que Cristo ha resucitado y se ha sentado en su trono, ha hecho nuevas todas las cosas. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Apocalipsis 21:5. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Gálatas 6:15. El lenguaje utilizado por Juan es importado del libro de Isaías, donde el profeta habla del mismo acontecimiento y evidentemente no hace referencia ni al cielo ni a una creación física reconstituida, porque aún en esta existe la muerte física. Porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria ni vendrá más al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Isaías 65 del 17 al 20. Evidentemente habla de una nueva creación espiritual, no física, ya que el último enemigo, la muerte, aún existe. Y ahora sí, nos referiremos al tema de la muerte, o la expresión "no hay muerte". Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21:4. De igual forma, esta muerte se refiere a la muerte espiritual, por lo que incluso el apóstol Pablo consuela a los creyentes con estas palabras: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Primera de Tesalonicenses 4, 13 y 14. Jesús lo prometió. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo.
Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Juan 6:51. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Juan 11:25 y 26. No hay templo. En esta nueva creación no hay templo, ya que el templo somos nosotros mismos, el cuerpo de Cristo. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Apocalipsis 21:22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados y sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2, del 19 al 22. Todo este lenguaje hace referencia a la nueva creación y a la resurrección espiritual, la relación entre la nueva Jerusalén y Dios, la novia y el esposo. Incluso el término no habrá muerte se refiere a la muerte espiritual para todo aquel que cree. Sin embargo, la Biblia sí enseña que habrá una segunda resurrección, la física. En el último y gran día, cuando Jesús regrese por segunda vez y todos los muertos resucitarán físicamente, justos e injustos, para dar cuentas delante del Creador, lo que se conoce como el juicio ante el gran trono blanco. Esto sí es a futuro. Es el siguiente acontecimiento en el cronograma bíblico. Entre tanto, su reino se expande por el mundo entero. De ahí nuestra labor de dar a conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores, estableciendo su reino en la tierra, tal y como hicieron aquellos primeros apóstoles, proclamando al Rey Jesús. Todo esto es posible gracias a su Espíritu, quien nos ayuda en todas las cosas y en especial a gobernar con el amor, la humildad, la mansedumbre y el servicio de nuestro Rey, nuestro Mesías, quien nos enseñó todas estas cosas, mientras esperamos su retorno glorioso para finalmente estar con Él por toda la eternidad. Al darle a conocer, conquistamos el territorio que una vez perteneció a las huestes espirituales de maldad, sus enemigos y los nuestros, hasta que todos sean puestos bajo los pies de Cristo. Finalmente, el último enemigo será la muerte física, por lo que cuando ésta sea vencida, resucitaremos a la eternidad. Así se le anunció al profeta Daniel. Y tú irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Daniel 12:13. Lucas lo enfatiza, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Hechos 24:15. El apóstol Pablo lo enseña con claridad. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Primera de Corintios 15 del 22 al 26. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 15, 51 al 57. Pero lo más importante de todo es que el mismo Jesús lo prometió. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Juan 5, 28 y 29. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6, 39 y 40. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6, 54. Finalmente veamos el polémico pasaje que ha sido mal interpretado por los dispensacionalistas y que habla de la segunda resurrección, la física, al regreso de nuestro Rey Jesús para estar eternamente con Él. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Y es que es precisamente este pasaje y la palabra arrebatados las que traen mayor cantidad de problemas. Cuando una de las palabras claves en este pasaje es la palabra estaremos siempre con el Señor. La palabra utilizada en este sentido en el original es la palabra parusía, que significa la asamblea, la congregación, donde todos nos reuniremos, que en el contexto en el que Pablo escribe es el contexto del general o el emperador cuando al venir de una batalla o una conquista el pueblo entero sale a recibirlo para congregarse, para hacer una asamblea, la parusía, para dar la bienvenida al rey y entrar así juntos en la ciudad. Esta es la visión que Pablo nos quiere mostrar al hablarnos que cuando Cristo venga, todos nos vamos a convocar para recibir a nuestro rey. Hoy día el estudio de la escatología comprende una amplia variedad de sistemas interpretativos, entre los cuales encontramos las dispensaciones premileniales del que hemos hecho referencia en nuestro primer episodio. Sin embargo, existen algunos otros, tales como los preteristas y sus variantes, aquellos que ven toda la Biblia y todas las profecías como ya cumplidas o parcialmente cumplidas. También los futuristas, aquellos que creen que muchas de las profecías todavía están para el futuro. Existen el premilenialismo, aquellos que creen en 1000 años literales y que Cristo vendrá antes para reinar 1000 años. Los postmilenialistas, los que creen que estamos en el milenio y que Cristo vendrá después de 1000 años. El amilenialismo, los que no creen en un milenio literal y lo ven como una analogía en el cielo. Y así encontramos muchas otras posiciones. Desde mi perspectiva, y personalmente creo que todos estos fallan por el simple hecho de pretender contener la revelación de las Escrituras en un sistema particular. Es la obsesión del hombre por etiquetar líneas de pensamiento o filosofías.
El estudio de las Escrituras es un ejercicio personal donde el lector se enfrenta a la palabra y conforme a su hambre descubrirá los preciosos tesoros que en ella se encuentran. Nunca el adherirse a un sistema interpretativo o etiqueta doctrinal resultará saludable. Esto solo sirve para causar divisiones. Una cosa es una realidad. Conforme sea su visión del futuro, esta afectará su vida al presente. Su vida es impactada por la expectativa que usted tenga del final. Este estudio de la escatología pretende presentar una visión más comprensiva y coherente de todo el panorama bíblico conforme la misma interpretación que el texto nos da. Sin embargo, los insto a descubrirla por su propia cuenta para que puedan escudriñar las verdades que se encuentran en las Escrituras. Nuestra esperanza es el regreso de Jesús nuestro Rey, el día de la resurrección de los muertos y así dar inicio a la eternidad. Entre tanto, seguimos las órdenes de nuestro comandante en jefe. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Soy Fernando Coto, y esto es Conoce el Camino.